a la mirilla del 2 de septiembre del año 25 y hoy tenemos 18 noticias que comentar para ustedes. Es posible que no nos dé tiempo para tanta noticia, pero vamos a comenzar con la noticia política del día y voy a empezar con una buena y otra no tan buena para el PNP. La economía, el secretario del DEC, Sebastián Negrón, señaló que la economía añadió de año a año 21,000 nuevos empleos y el desempleo se mantiene estable en 5.5% con 44.4% de la tasa de participación. Esa noticia también viene de otra también, que es una noticia agradable. Verónica Ferraioli, que es la administradora de todo el centro de convenciones y sus propiedades, está restaurando a un costo que pudiera ser hasta 7 millones el edificio histórico del viejo casino que queda después de la YMCA, antes, de hecho, frente o de lado a la Plaza Colón. Eso es parte de nuestro patrimonio histórico, es un centro de actividades gubernamentales. De hecho, ese es el sitio donde se filmó la película, el clásico, La Gran Fiesta de Jacobo Morales, hace más de 30 años, y necesitaba mucha rehabilitación, fachada, pisos, todo lo que hay, y es un edificio histórico inaugurado en el 1917 y era básicamente el centro no solamente de actividades de lo que es las clases dominantes de hace un siglo, sino también debutantes, se hacía todo tipo de actividades en el viejo casino. Así que eso es buena noticia, todo lo que sea proteger nuestro patrimonio histórico y arreglarlo es positivo. Ok, vamos ahora a la noticia no tan buena para el PNP. La encuestadora de la patronal Lead Data, que todos los meses le sigue el pulso a la gobernadora González, sacó hoy otra encuesta más, esta vez la de agosto, donde la imagen de la gobernadora sigue en picada. ¿Cuánto frente a sus adversarios? No sabemos, porque obviamente la patronal lo único que le interesa medir es la favorabilidad de la gobernadora. No tocan el comisionado residente, no tocan a Juan Dalmau. De manera que estamos concentrados en el Ejecutivo y no hay un pareo en carrera de caballo. Por ser la única encuesta, la única que se ha publicado en Puerto Rico este año, yo les doy los números y ustedes las quejas al cuartel. El que no le gusten los números, que las quejas vayan a donde la patronal y vayan a donde Lead Data. Sigue bajando. La gobernadora en 8 meses se ha esgolizado, básicamente. 58% determina que su trabajo es malo o malísimo. Y usted dirá, bueno, pero hay un 42% que no está ahí. Y eso fue los que votaron por Jennifer. No, Nines. Cuando se pone quienes piensan que ha hecho un trabajo excelente o bueno, 12%. Y entonces el otro 30% es ni fu ni fa, ni bueno ni malo. Cuando miramos las proporciones, entonces las proporciones nos indican que son casi 5-1 o 4-1 negativo sobre positivo. Cuando se compara con hace 2 meses, porque Lead Data todos los meses mide a la gobernadora, en junio era 48% malo o malísimo
hoy es 58%, más 10 negativo. Excelente o bueno calificaban el trabajo de la gobernadora en junio el 20%, hoy es 12%, lo que quiere decir que bajó casi por la mitad. Y el 31% ni fu ni fa, pues básicamente se mantiene en 30%. Vuelvo a repetir, esta es el único instrumento de medición independiente entre comillas, ¿verdad? Porque esta es la encuestadora de la patronal, pero el único instrumento que hemos tenido de medición. Y en ausencia de ello, yo no sé cómo se hace la encuesta, yo no sé lo que hay detrás de este afán de solamente medir a la gobernadora. Pero si esto es así y continúa ese patrón sin una virazón, el PNP está en profundos problemas. Y se encuentran en otra situación con un gobernante que entra de lleno con buenos números y en menos de 8 meses se le hacen sal y agua, básicamente. Así que esa es la otra noticia que tenemos ahí. Vamos a ir ahora también a la cuestión de las Fuerzas Armadas, lo militar y todo eso. Mire, uno de los pilares del ELA era la defensa común. La defensa común, predicada en una ciudadanía común, que implicaba no solamente que Estados Unidos tuviera bases en Puerto Rico, bases militares, desde que entraron por Guánica en el 1898, sino también a partir del 17 el reclutamiento de cientos de miles de puertorriqueños para ir a pelear en la guerra y para servir en las Fuerzas Armadas. En Puerto Rico, de hecho, en los tiempos de Muñoz Marín y Sánchez Vilella, cuando se hacían las paradas del 25 y el 4 de julio, eran paradas militares donde las Fuerzas Armadas se les veía con gran respeto, había mucho respeto y ser y estar en las Fuerzas Armadas era materia de orgullo para las familias puertorriqueñas. Eso cambió con Vieques y cambió con el cambio radical que hace la prensa puertorriqueña en los 90, que se convierte de una prensa heterogénea con distintas voces a una prensa totalmente y absolutamente dominada por el nacionalismo y el separatismo, y empiezan a cambiar las cosas hasta el punto donde el Nuevo Día tiene una portada diciendo que el accidente, la muerte accidental de David Sanes era un genocidio que estaba ocurriendo en Vieques. Vinieron las protestas masivas, la marcha más grande que se ha dado en Puerto Rico, nos hicieron creer que se estaban asesinando a puertorriqueños y a final de cuentas todo el mundo se fue en el baile del Zambito y terminamos sacando a la Marina de Vieques y de Roosevelt Roads. Anteriormente Estados Unidos había cerrado la base de Ramey, que hoy en día es el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla. Terminaron cerrando Roosevelt Roads mucho antes y hasta no sé si Sabana Seca, donde habían antenas de inteligencia. La cuestión que lo que queda básicamente es el fuerte Buchanan, que es un fuerte que está puesto básicamente como una antesala militar, pero que no tiene ejercicio, no tiene grandes tropas y sirve más para brindarle servicios de PX y servicios a veteranos. Así las cosas, el independentismo ganó la guerra contra Vieques. Y ese
fue, cuando uno mira la historia de los últimos 40 años, la gran virazón de Puerto Rico. Ahí comenzó. Y la prensa tilda lo militar como si fuera el fin del universo. Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que no tiene grandes bases militares que crean empleo, crean gran actividad económica, porque aquí la prensa diaboliza, así como diaboliza el que viene de afuera o el americano, diabolizan también a la prensa, a los militares. Hoy el vocero lo dice todo, página 4, hermetismo por ejercicios militares en el sur. Y usted dice, bueno, ok, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es como decir, hay luz porque salió el sol. Todo ejercicio militar en Estados Unidos, Puerto Rico, cualquier parte del mundo, se hace en secreto y se hace con hermetismo. Porque ahí es donde están las tácticas de guerra, los secretos, las maniobras. Pero el vocero cree que esto debe ser un free for all. Y dice, alcaldes de la zona no han sido informados. Bueno, pues no hay obligación de informar a ningún alcalde. Primero, porque no tienen vela en ese entierro. Y en segundo lugar, porque el campo está ocupado. La defensa de Puerto Rico, mientras seamos Estado Libre Asociado, continuará en manos de las Fuerzas Armadas y de su comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos. Dice que ni Salinas, ni Coamo, ni Juana Díaz, ni Ponce han sido notificados de los ejercicios en el Camp Santiago, que la gobernadora hoy confirma que están. Entonces empieza la especulación. Que con bala viva, y no sabemos si es con bala viva, y queremos saber cuántos soldados, y cuándo entran y cuándo salen. O sea, la historia es ridícula al punto que la prensa pretende también que las Fuerzas Armadas le revelen sus movimientos militares ante las acciones hostiles de Venezuela. Y dicen, Pedro, también Pablo José no ha sido notificado. Pero es que ningún congresista le notifican maniobra, ni le preguntan, ni le dicen para dónde van, ni cuándo van a ir. Y obviamente espuelean, y esto sale, ¿verdad? Ustedes saben que los dos líderes de los partidos principales, tanto Pablo José como la gobernadora, están en contra de nuevas bases militares. Pablo José fue más lejos, dice que está en contra de toda intervención militar en Venezuela, y hoy Marco Rubio le contestó volando en pedazos una corbeta que llevaba droga en el sur para exportar y se la volaron en pedazos. ¿Cuál es la reacción de Venezuela? Pues un tantrum, un pataleo y se acabó. Porque dice Pablo José que él respeta la soberanía nacional de Venezuela. Ven acá. ¿Y Venezuela respeta la soberanía nacional de Estados Unidos en Puerto Rico? No. Venezuela apoya la independencia, tiene agentes de inteligencia aquí, pero más importante hay quien en Venezuela ha asesinado decenas de miles de puertorriqueños a través de sus gangas del narcotráfico, el cartel de los soles que impera en Puerto Rico desde hace 30 años y el tren de Aragua más recientemente. Lo que pasa es que lo que yo les he dicho, no hay los números, o sea, los números están ahí, pero el gobierno de Puerto Rico, por las razones que sean, no ha hecho la matemática de saber cuántos muertos ha habido cada año a raíz en delitos, asesinatos cometidos por el narcotráfico, ni nos han dicho tampoco cuántos han muerto por sobredosis. Porque esa droga no viene de Estados Unidos, viene obviamente o de Venezuela o Colombia, o de República Dominicana vía Venezuela, o de
sí, vía República Dominicana, de Venezuela y Colombia. De manera que ahí estamos, y entonces esta es la folloneta. La folloneta es la guerra contra Venezuela, la supuesta regla. Y déjeme decirle, o sea, están pidiendo información clasificada, número de tropas, movimiento de tropas, qué están haciendo, qué tipo de armas están usando, qué tipo de balas. Todo eso es información clasificada que la prensa puertorriqueña, ¿verdad?, quiere para echarle más carbón al fuego. Ok. No hay ni va a haber una invasión de Venezuela. Puede que le tiren un par de misiles, pero no van a invadir a Venezuela. Con 9 barcos o 10 barcos no se invade un país de 12 millones. Ok. Y de la extensión territorial que tiene Venezuela. Ok. Que llega desde el Caribe hasta la Amazonia. Es que, es de nuevo, no hay cabeza en la prensa, pero crean histeria. Oh, y Maduro tiene miles de drones iraníes que pudieran atacarnos a nosotros. En serio. En serio. O sea, déjense de bobería. Pero esta es la folloneta, es la crisis, nos van a militarizar. Entonces, para colmo de los colmos, Carmelo Río, a pesar de que su gobernadora se opone a nuevas bases, dice que vienen congresistas para ver si abren bases. Y se forma el revolú. Es bien loco, porque la gobernadora, que es conservadora y republicana, debiera ser la que está recibiendo con brazos abiertos a lo que son las bases militares. Y Carmelo Ríos, que es demócrata liberal, es el que debe decirles que no. Pero, hello, nadie ha pedido consistencia jamás en el PNP. Esa es otra de las situaciones. Ok. Hay una nota también que es importante que toquemos. Y esta tiene que ver, además de las encuestas, con lo que hizo Trump hoy. Primero, Trump acaba de hacer una conferencia de prensa magistral por el estilo que usa. Los que decían que se estaba muriendo, que había estirado la pata, que estaba totalmente senil, todo eso, no entienden de lo que se trata esto. Trump diciendo sus embustes usuales, sus exageraciones usuales, su fanfarroneo usual, pero mire, vivito y coleando y con todos los circuitos del cerebro funcionándole a los 80 años. Ahora, hoy acaba de anunciar que el comando de la Fuerza Espacial que la había enviado Biden al estado demócrata de Colorado hace 4 años, ahora él la va a trasladar, ha ordenado trasladarlo al estado republicano de Alabama, a la ciudad de Huntsville, que tiene otras industrias y bases espaciales y que tienen que ver con cohetes y todo lo que es aeroespacial. ¿Por qué razón? Porque Colorado amplió la ley del voto por correo, y el voto por correo, de acuerdo a Trump, es una estafa y se debe prohibir. Les recuerdo que en las elecciones de Estados Unidos una tercera parte de los votos que se emiten por correo, porque el día de las elecciones no es feriado. Y en segundo lugar, lo que la organización de las elecciones es una facultad reservada por la 10ª enmienda a los estados y no al gobierno federal. Por lo tanto, él ya se está metiendo en camisa de 11 varas. Pero, por cierto, el traslado de esa base
representa entre empleos directos, que son cerca de 2.000, indirectos inmediatos, que son más o menos 3.000 o 4.000, y los incidentales son cerca de 30.000 empleos. Le han dado un tortazo a Colorado por ser demócrata. Y la lección que nos debe dar a nosotros es: nosotros celebramos elecciones con voto por correo. ¿Qué va a pasar? Obviamente, yo soy de los que sostengo que Trump no puede, por un decreto, por orden ejecutiva, prohibir el voto por correo como quiera hacerlo. Eso es imposible que se dé, pero ahí estamos. Y lo otro que es importante también saber: ayer un tribunal apelativo federal dictaminó que la movilización de la Guardia Nacional a la ciudad de Los Ángeles para controlar el crimen y combatir o seguir, meter presos a los migras o a los indocumentados es totalmente inconstitucional, porque no se utiliza el ejército. No puede haber un ejército a favor o que escolte o que responda a un rey. El ejército de Estados Unidos de tiempo de la Revolución es un ejército que empieza con base civil y responde a la defensa frente a adversarios afuera. Para eso los estados tienen sus policías, que son, y los estados, bajo la 10ª enmienda, son los responsables. Eso tiene otro factor. De hecho, si fuera por la incidencia criminal y si fuera por los asesinatos, pues entonces Puerto Rico hace rato estaría invadido por la Guardia Nacional y por los militares, porque Puerto Rico tiene la incidencia criminal, la tercera en términos de delitos generales, y la primera o la segunda en términos de asesinatos por población. Pero aquí nuevamente Trump había amenazado que esta semana iba a militarizar la ciudad demócrata de Chicago, como él quiere militarizar la ciudad demócrata de Nueva York, como la ciudad demócrata de Baltimore, que por cierto tienen menos incidencia criminal que muchas ciudades de estados republicanos. La cuestión es que Mr. Trump se la declararon inconstitucional porque no es un alto peligro poner tropas de defensa de Estados Unidos a controlar el crimen y a manejar, a ir contra los civiles, los ciudadanos, y viola el concepto histórico de posse comitatus, y a la misma vez el poder de convocar la Guardia Nacional para hacer interdicciones criminales no le corresponde a el presidente, le corresponde a los gobernadores y a los estados. Así que, nuevamente, ese es otro de los temas que tenemos para ustedes hoy. Yo les dije que tenemos para ustedes muchos, pero que muchos temas. Otra de las noticias que tenemos que discutir hoy, y lo vamos a hablar: Trump va a imponer aranceles a fármacos extranjeros, medicamentos, mayormente provenientes de la Unión Europea, que estaban libres de aranceles, y se pagaba esos aranceles al estar exentos de tributo. La vasta mayoría eran genéricos, a precio mucho más barato, mucho más razonable. Bueno, pues va a imponerle un arancel, y eso va a pudiera causar escasez de medicamentos genéricos que no se hacen en Puerto Rico y que definitivamente ni se hacen en Estados Unidos, y que los aranceles sean tan grandes que los saque del mercado. Eso nos afecta a nosotros, porque no solamente porque tenemos 1,5 millones de personas con la tarjeta del Plan Vital, sino porque obviamente Puerto Rico es una jurisdicción pobre, los medicamentos cuestan un delirio, por lo tanto, esto tiene un efecto, y habrá que ver qué efecto tienen los costos
de medicamentos a través de los planes de salud. Hoy Trump se llevó, como les decía a ustedes, se llevó la bola y el bate. También, otra de las noticias que tenemos hoy, y esta es importante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una opinión reiterando la obligación de los abuelos de alimentar a sus nietos, no importa qué, aun cuando los niños, es decir, los nietos, hayan perdido sus dos padres. El Tribunal de Apelaciones había determinado que esa obligación que ha estado en Puerto Rico en el derecho civil por mucho tiempo y por la propia jurisprudencia y doctrina, se extinguía con la muerte de los padres. Y eso es una ficción, porque en realidad el vínculo del nieto con los abuelos es indisoluble, es un vínculo de sangre. Ahora, este caso tiene unas particularidades que ya veremos. La abuela paterna es empleada pública que todavía a los 63 años trabaja. Empleada pública con un salario raquítico de empleado público. Y alega que ella está enferma, que tiene que gastar mucho en medicinas, que no le da el dinero, que nunca se le permitió tener una relación con sus nietos, que, pues, y que ella no tiene de dónde. Es un es un menor de 17 años. El Supremo, en realidad, no pasa a juicio sobre lo que debe pagar. ¿Por qué? Porque eso lo tienen que devolver al tribunal de primera instancia para que haga el análisis de rigor de la capacidad económica y de la alimentante y lo que es las necesidades de los alimentistas, ¿no? O al revés, de los niños. El Supremo establece unos criterios que son importantes. Primero hay que evaluar los ingresos de la persona que tiene que pagar la pensión alimenticia. Segundo, hay que evaluar cuáles son los gastos necesarios para sobrevivir. Tercero, hay que evaluar los gastos adicionales de salud, porque obviamente las personas después que llegan a los 50 empiezan las dolamas y todas las condiciones de salud. O también hay que evaluar lo que son los gastos necesarios de los niños o los jóvenes. Este caso es importante, primero porque reitera una norma, y la norma es, sí, los abuelos son siempre responsables y ese vínculo, esa obligación no se disuelve con la muerte de los padres, que son hijos, ¿verdad?, del abuelo en este sentido. Y importante también porque establece una política pública sabia. Por cierto, esto es un caso, uno de esos raros casos donde el Supremo bajó 9-0, unánime, ¿ok? Y es la doctrina, no es nada nuevo, lo que hace es reiterar la doctrina anterior y decir lo que tiene que hacer. El caso ahora se devuelve y como todo caso de pensión alimenticia, el tribunal de instancia va a tener que determinar lo que le corresponde. Generalmente, en casos así, pues hay abuelos de parte y parte. Yo no sé si aquí hay abuelos de parte y parte y cuánto es la obligación, pero este caso establece doctrina y doctrina muy importante. Otra nota, esta la da News Puerto Rico. Dignidad perdió su primer secretario, el licenciado Eduardo García Resach, el tesorero Miguel Beltrán y ex candidata cameral Yanis Santiago. Esto confirma lo que dice News Puerto Rico, lo que habíamos estado diciendo a ustedes, que obviamente en la medida en que se sacaron los religiosos del Partido Dignidad y en la medida que el Partido Nuevo Progresista, a través de sus líderes
más pro-religiosos, que son Tomás Rivera Schatz y Johnny Méndez, ha ocupado el campo del conservadurismo, obviamente va perdiendo todo sentido el Partido Dignidad, y los que están dirigiéndolo, los que están allí, se están dando cuenta que hay más poder dentro del PNP, porque esa fuerza conservadora en el PNP va creciendo, y contrario a los años de Ricardo Rosselló, donde se debilitó muchísimo, ahora no, ahora es un gobierno conservador, con valores y todo lo que yo les había dicho. Así que tienen esa nota. Otra noticia también, la patronal, en este caso Mida y Azores, apoyan el proyecto del Senado 675 para prohibir cargos bancarios adicionales al pagar las tarjetas de crédito o de débito. Es una medida de Carmelo Ríos, copiada de legislación similar en Illinois y Colorado, dos estados demócratas. Pero por otro lado, DACO, Valery Rodríguez, está opuesta porque dice que esto tiene vicios de inconstitucionalidad, porque es el gobierno metiche metiéndose a determinar lo que debe cobrarse o no debe cobrarse en dos partes privadas, que es el consumidor y el banco. Y en ese contexto, Valery Rodríguez opina, esto es meterse, esto no dijo socialista, pero ciertamente es una medida socialista donde el gobierno interviene en el sector privado para regular. Así que DACO está opuesto y dice que esa materia, la materia de la determinación de lo que son cargos bancarios, es una materia federal. El campo está ocupado y hay un problema con eso. OSIF, por su parte, admite la vulnerabilidad constitucional, y la Asociación de Bancos, por supuesto, y COSEC están opuestos. Aquí esto es un proyecto bueno para medir si el Partido Nuevo Progresista tiende a ser más populista que libertario y conservador. En un estado conservador y libertario, esto es la libre competencia, el banco que mejores ofertas te haga y los consumidores. Así que me tardé hoy un poquito más, porque como ustedes pueden ver, tengo noticias a todo lo que da, todavía me faltan un par de noticias más, y entramos con Javier y con Fernando Zambrana. Inmediatamente, como les dije, Tony hoy está en gestiones profesionales. Regresamos. Asuntos legales. Primero, hoy es turno de nuestro bufete legal y hay una nota que empezamos, que es la Fiscalía Federal no suelta prenda sobre el destino de los coacusados cooperadores con Fiscalía, en el caso de Wanda Vázquez. Frances Díaz, que era la vicepresidenta del banco de Ejera Bellutini, y John Blakeman. Por cierto, gracias por aclararme. La gran fiesta no era de Jacobo Morales, era de Marcos Suriñanga, que era una belleza, una de las mejores películas que se han hecho en Puerto Rico. Así que gracias al amigo que me lo aclaró. Ok. John Blakeman se declaró culpable y tiene pendiente una sentencia por delitos todavía más heavy de los que terminaron. O sea, los de Wanda en el pliego original eran delitos más graves todavía que los de Blakeman. Y además ella por haber sido la beneficiada de todo esto. Sin embargo, en el proceso se vira la tortilla, el gobierno federal desiste de la mayoría de los cargos y se queda Blakeman enganchado. Igual Frances Díaz, que era la asistente, o sea, la mano derecha del banquero. Bueno, ambos hicieron admisión de culpabilidad en marzo del año 22. Hace 3 años hicieron y han estado ahí pendientes porque eran testigos estrella. Particularmente Blakeman, porque Blakeman tenía toda la evidencia y era el testigo principal que ataba el quid pro quo. Es decir, Herrera Bellutini dio billetes para la campaña, más otras cosas más que pueda haber dado, a cambio
de que le tumbaran la cabeza al jefe de la UCIF, George Joyner, que le hacía la vida de cuadritos al banco extranjero. Wanda le voló la cabeza, lo sacó y entonces obviamente quedó marcado lo que era, ¿verdad? El quid pro quo, que ya no es parte porque al caerse todas las demás acusaciones por voluntad del gobierno federal, pues queda esto. La cuestión es que este caso, no esperen que se sepa cuál es el futuro de John Blakeman por dos razones. Primero, porque es posible que hayan otros acusados en el futuro. Y segundo, porque hasta tanto no se sentencie a la juez Carreño, no sentencie a Wanda Vázquez, no va a haber una sentencia sobre Blakeman, porque sería totalmente incongruente que la beneficiada salga, ¿verdad?, por la puerta ancha y que el que está y la asistió que salga pinchado. Eso es uno. Y en segundo lugar, aquí también hay una determinación que es similar. Hoy hay otra historia que nos cuenta el Supremo. Es muy probable que no toque el caso ético de Wanda Vázquez, que es un tostón que tienen en sus manos, hasta tanto no se sepa cuál es la sentencia. De que va a haber un caso ético, no le quepa la menor duda. Es un delito federal. Es la primera gobernadora convicta por delito y nuevamente aquí eso va a acarrear una responsabilidad en términos del título de ella. Si es una suspensión, si es una amonestación, si es una separación total, no lo sabemos. Pero eso no se va a determinar hasta tanto no baje la sentencia y sea final firme e inapelable, en cuyo caso el Tribunal Supremo va a tener que determinar si le aplica una regla distinta ética, de alta moralidad y alta ética, a Wanda Vázquez, cuando distinta a las reglas y sanciones severas que le exige al resto de los cerca de 20,000 abogados que hay en Puerto Rico. Así que con eso vamos a empezar. Javier Vega Villalba y Fernando Zambrana, ustedes tienen hoy la palabra. Luis, buenas tardes. Por aquí te saluda Fernando. Estoy con Javi en la cabina ya, listos para analizar lo que nos traigas hoy. Mira, en los casos federales, cuando hay una o más personas cooperando con el gobierno federal, por lo regular, esas personas no son sentenciadas, sino hasta que las personas contra quien cooperaron sean sentenciadas a su vez. Y eso se hace eso tiene un propósito práctico. Y es simple y sencillamente que la cooperación de esa persona puede que sea necesario en una vista de sentencia, porque las vistas de sentencia en el Tribunal Federal, y mira, en el Tribunal Estatal también pueden ser contenciosas. Yo he tenido vistas de sentencia donde he tenido que presentar testigos y parece un juicio. La diferencia más grande es una regla general, o sea, que tiene excepciones, ¿no? Perdóname. Tú dices que es una regla general, tiene excepciones. O sea, no es que es una regla, es que es una práctica. Por lo general, se espera a que el caso contra la persona señalada, el imputado, en este caso Wanda Vázquez, termine, porque puede ser que en la vista de sentencia haya una disputa de qué tan severa debe ser la sentencia que se le va a imponer. El gobierno puede que esté solicitando una sentencia A, la defensa puede pedir una sentencia B, la defensa puede presentar testigos, puede ser que el gobierno tenga que llamar al cooperador para tectificar en contra de la persona, a pesar de que, o sea, de que la persona lo que está es para ser sentenciada, no para probar su culpabilidad. O sea que muchas veces se espera a ese punto. Otras veces es por lo que tú dijiste, que puede ser que hayan otras investigaciones en curso, que es lo que se pensaba en el caso de Anaudí, que eso pues quedó en el aire. Pero yo entiendo que por eso es que no se va a saber qué destino le va a deparar a Blakeman y a la otra persona que se declaró culpable, sino hasta después de la sentencia de Wanda Vázquez, que dicho sea de paso, mucho se ha comentado de que tanto Blakeman como la otra persona se declararon culpables de delitos mucho más severos de lo que terminó declarándose culpable Wanda Vázquez y Herrera Bellantini,
Pero eso no le quita de que la jueza, en el ejercicio de su discreción, bajo las reglas que aplican a nivel federal, le imponga una sentencia igual de severa o menos severa que la que cogió que la que se le va a imponer a Wanda Vázquez, porque el cooperador es el único que bajo la ley podría tener derecho a recibir una sentencia por debajo inclusive de lo que se conoce como los mínimos mandatorios. Que hay algunos delitos que un juez no te puede echar menos de 5 o 10 años de cárcel, por ejemplo. No estoy diciendo que eso aplique en este caso, pero que el cooperador tiende a recibir más beneficios que inclusive el perpetrador, sobre el cual se enfoca la investigación y el proceso criminal. O sea que no me haría mucho sentido que la jueza Carreño le imponga una sentencia más severa a Herrera Belluntini, a pesar de que aceptó, a Herrera Belluntini, a Blakeman y a la otra persona, a pesar de que aceptó responsabilidad por un delito más grave. Esto pues pudo haber, lo que hizo la Fiscalía Federal, pues pudo haber sido resultado de cuestiones políticas, decisiones estratégicas, no lo vamos a saber. Pero la jueza tiene herramientas y tiene discreción, y de hecho, en la mente de la jueza también está el enviarle un mensaje a la ciudadanía de que la cooperación es bien importante. Para el gobierno también es importante que este mensaje se envíe. O sea que sería un sinsentido, honestamente, que se le aplique una sentencia más severa a estas dos personas que inclusive a la propia Wanda Vázquez y Herrera Belluntini. Bueno, y lo de ética, pues se entiende. O sea, hasta tanto no haya una sentencia, el Supremo no puede meterle mano a Wanda Vázquez con acción disciplinaria. Javier. Saludos a ti, Luis, saludos a Fernán, a Tony, donde quiera que se encuentre, y a todo el público que nos esté escuchando. Mira, sobre el caso de Wanda Vázquez y la sentencia versus la sentencia de John Blakeman, coincido con Fernán plenamente. O sea, esto es una situación donde ya hemos visto en otros casos también de este tipo de casos de políticos o relacionados a la política, donde los que cooperan con la fiscalía siempre reciben una sentencia pues mucho menor a lo que reciben al final del día una persona que se declara culpable luego de ya comenzado el proceso, por ejemplo. Que ese es el caso de Wanda Vázquez, aunque Wanda Vázquez pues consigue un acuerdo muy bueno de declararse culpable de un delito menos grave, que si no me equivoco, Fernán, a lo más que la expone es a 1 año de cárcel. Versus John Blakeman y esta otra dama que se me olvida el nombre en este momento, que habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal, se declararon culpables, pero se declararon culpables de un delito grave que podría tener y que se estaba sugiriendo hasta 5 años de cárcel dentro de esa declaración de culpabilidad. Así que ahí está la dicotomía de que un cooperador que se declara culpable temprano en el proceso podría, ¿verdad?, en teoría, recibir una sentencia más fuerte que la que recibiría Wanda Vázquez. Pero estoy de acuerdo con Fernando en que me parecería que ese mensaje que ha enviado la Fiscalía Federal a favor de la cooperación, a favor de que se declare culpable lo más temprano en el proceso posible, y pues obviamente no hagas al Estado invertir el dinero, el recurso en llevar un caso que al final del día pues estaba bastante claro en contra de estas personas, aunque al final del día pues Wanda recibe un mejor acuerdo que ellos, pues va a esperar a que se dicte la sentencia en contra de Wanda Vázquez, como usualmente ocurre en estos casos, y después entonces se verá la sentencia en contra de ellos, pero yo tampoco veo, igual que Fernando, que esto vaya a ser un caso donde la sentencia de ellos vaya a ser mayor que la de ella. En cuanto al proceso disciplinario, no es específicamente que sea un requisito de que esperen a que se emita la sentencia, porque ya ella se declaró culpable, pero el Tribunal Supremo está ejerciendo su derecho a la cautela, a esperar un poco más cuando es la sentencia, la vista de sentencia. A finales de este mes, entiendo que no es mucho más allá. Así que pues esperarán a que termine ese proceso y comenzarán la evaluación de un proceso disciplinario contra Wanda Vázquez que no es automático, porque ella no se declaró culpable de delito grave, se declaró culpable de delito menos grave. Y pues tendrán ahí entonces el proceso de que se le enviaron una notificación, tendrá el derecho a defenderse y de los cargos que se le podrá imputar en términos de ética. Y ahí al final del día pues veremos algún tipo de
de decisión de parte del Tribunal Supremo en cuanto a eso. Bueno, vamos a ir a otro tema legal que tiene que ver con campo ocupado. Y vamos a ir a la cuestión de la insistencia de la prensa puertorriqueña que Estados Unidos le notifique a los alcaldes cuando hay ejercicio de los Marines en el Camp Santiago, que notifique el número de tropas, el tipo de armamento, el tipo de bala que están utilizando, por dónde entran, por dónde salen, cuántos aviones hay, para dónde van. Esto, yo nunca había visto esto, pero no solamente demuestra la ignorancia de gran parte de nuestra prensa, sino obviamente la insistencia ideológica de proyectar como héroe a Maduro y a héroe al gobierno de narcotraficantes de Venezuela y como los malos la Armada y al presidente Trump. El campo está ocupado y se trata de información clasificada esencial para la defensa nacional, que es nuestra defensa. Póngalo ahí. Yo creo que en realidad la explicación puede que sea más sencilla de por qué sale un artículo como este. Y es que la prensa, en ausencia de algo que reportar que sea pues de carácter urgente o sumamente importante, porque en estos días no ha pasado nada así que demuestre que Puerto Rico está pasando por algo trascendental o los Estados Unidos. O sea, no hay más nada. Están raspando el fondo del caldero. Y lo que hicieron fue llamar a los alcaldes y pedirles una posición. Y pues, ¿a qué político no le gusta hablar? A mí no me consultaron, no me dijeron nada y qué sé yo qué rayos. O sea, yo creo que es una representación de que no había mucha tela para cortar en el fin de semana del Día del Trabajo. Ahora bien, sí coincido contigo de que, mira, donde manda capitán no manda marinero. El despliegue de las Fuerzas Armadas para entrenamiento, para actividad militar, eso lo toma el comandante en jefe con la estructura que existe debajo de él, que es el Pentágono, los diferentes secretarios de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército, la Marina, etcétera. Y ahí ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los concejales municipales, ni los legisladores estatales tienen mucho que decir ni hacer. O sea, yo no creo que esto sea newsworthy. Básicamente una representación del vacío mediático que hubo este fin de semana. Yo te puedo contar de cosas más interesantes que pasaron el fin de semana, pero como conciertos y eso. Pero esto no es un programa donde hablamos de eso. Pero es que es parte de una agenda, ¿sabes? Ahí es que queda claro la agenda que tienen cierto sector o la mayoría de la prensa en Puerto Rico de pintar a los Estados Unidos como el gobierno federal, como los malos, como los villanos de la película. Y ciertamente pues buscan en estos alcaldes que no son simpatizantes de la estadidad para Puerto Rico, ni de la relación de Puerto Rico necesariamente con los Estados Unidos. Muchos de ellos quizás si les preguntas al final del día te dicen que prefieren la independencia para Puerto Rico si los llevas a que te digan y que se confiesen por ese lado. Y tú ves entonces que te sacan este reportaje, pero no te pueden decir dónde en la Constitución Federal, en la Constitución de Puerto Rico, en la Ley de Relaciones Federales, en alguna otra ley, en alguna jurisprudencia o algún fundamento legal exigen que el gobierno federal que va a realizar ejercicios militares tiene que notificar no al gobernador, sino a un alcalde de un municipio. Entonces, en ese sentido, no pueden encontrarlo y tienen que recurrir entonces a esta, ¿verdad? Y pintar al gobierno federal como el villano, el malo que viene aquí y hace estos ejercicios militares sin informarnos, y rápido empiezan entonces a unir esto no, porque Vieques y Culebra y toda esta situación. Así que creo que está bien claro en el artículo la agenda que está detrás de todo esto, y obviamente la discusión que se da la semana pasada en cuanto a si el gobierno de Puerto Rico estaría
a favor, ¿verdad? Y el PNP, Jennifer González y sus funcionarios estarían de acuerdo en que regresara, ¿verdad? El aparato militar a Puerto Rico, fíjate, en su totalidad. Javi, el PNP no ha evolucionado de Vieques. Este PNP está en la misma posición, y al igual que el Partido Popular, que estaba en 1998. No aprendieron nada de lo que ha pasado en los últimos 30 años, ni cómo nos manipularon. No aprendieron nada, absolutamente. Indistintamente que usted pueda estar de acuerdo con Trump o no estar de acuerdo con Trump, lo cierto es que la presencia de los militares en Puerto Rico nos da seguridad, nos da mayor estabilidad, tanto a populares como PNP, inclusive independentistas. Pero no aprendimos nada, seguimos en el populismo, culipandean enseguida cuando le preguntan, ¿y usted está a favor de que invadan aquí? Y entonces se achantan. Y entonces contestan, ¿verdad? Como siempre contestan, no, bueno, yo, caramba, a lo mejor, pero no. Entonces vienen en dos aguas, la gobernadora, no hay base, no hay de eso, pero podemos usar las que tenemos aquí y está abierto aquí, nosotros lo apoyamos. Y el otro dice, no, cero, no, yo estoy en contra hasta que invadan y ataquen a Venezuela, pero pudiéramos discutir apertura de otro PX, sí, pero no es, otra base para hacer PX. No en Vieques, aquel dice, no, en Vieques y Culebra no, pero podríamos discutirlo en Ceiba, pero no ejercicios con balas vivas. Y eso es culipandeo. Es un culipandeo total en términos de lo que estableció Pablo José hoy. Y en términos de la discusión la semana pasada de Jennifer González, fue un poco más parca en eso, pero aún así dejó establecido que no cerraba la puerta a que eso ocurriera. Aquí, Luis, nosotros venimos por años discutiendo en este programa el efecto que tuvo la salida de la Marina en la seguridad en Vieques, en el narcotráfico, no solamente en Vieques, sino en todo Puerto Rico. Y en términos económicos, la debacle en el área noreste de Puerto Rico con la salida de la avenida Roosevelt. ¿Tuviste hoy el anuncio que hizo Donald Trump? ¿De qué se trataba? De que se va a llevar la base para Alabama, la va a sacar de Colorado. Eso vamos a discutir lo ahorita. Va a llevar, pero Luis, ¿cuál era el selling point de esto? Esto va a traer 30,000 empleos directos. Claro, 30,000 empleos directos. A Alabama. O sea, ¿ok? Y se los quita Colorado, que ya están, la base está hecha, la infraestructura y todo eso. Y lo pasa de un estado demócrata a uno republicano, porque que el estado de Alabama, de Colorado, vota por correo. Pero ya mismito vamos a entrar en eso. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a discutir las noticias políticas, la encuestadora de la patronal tiene esgolizada a la gobernadora, y vamos a hablar también de cómo se va en NewsPR la historia del partido, el Proyecto Dignidad va vaciándose ante el conservadurismo del Partido Nuevo Progresista. Regresamos, política. La única encuesta que se ha publicado en Puerto Rico, las únicas, son las de Lead Data, que pertenece a la encuestadora, es la encuestadora de la patronal. Periódicamente, todos los meses, Lead Data mide lo que es la favorabilidad o la aceptación del trabajo de Jennifer González. Y en la edición de esta encuesta del mes de agosto, la gobernadora tiene un bajón brutal de junio a agosto. 58% califica su trabajo como malo o malísimo, y solamente 12% califica su trabajo como excelente o bueno. Hay un bajón, un aumento de 10 puntos en los negativos y un bajón de 8 puntos en los positivos. Por lo tanto, esto es más o menos una proporción de 5-1 negativo sobre positivo.
si esto es correcto y se corrobora y la gobernadora no endereza rumbo, obviamente para llegar a números así tiene que haber enajenado a medio partido suyo. El PNP es el próximo, son los bigotes del PNP y las barbas del PNP las que van a afeitarse el año que viene. De ser así. La otra nota, y esto es positivo para el PNP, es una historia de News Puerto Rico. Dignidad está perdiendo su alto liderato y todos se están desafiliando, muchos reingresando al PNP porque entienden que el PNP, por lo menos a nivel legislativo, están cónsonos con las doctrinas de conservadurismo, de moralidad y lo que es valores y principios, y por lo tanto tienen más poder dentro del PNP, que es un partido de mayoría, de mayorías o de masas, pónganlo así, que en lo que fue un intento de hacer un partido religioso que ya no es religioso. Así que cójanlo por ahí en los dos temas. Javier. Mira, Luis, está eso en términos de las noticias positivas. También está la noticia de hoy de que la economía sumó 21,000 empleos y se mantiene el desempleo en un 5.5. O sea que eso es otra noticia positiva para el PNP. Mira, en términos de el asunto de la encuesta de Lead Data, yo creo que siempre pues lo decimos que no necesariamente es una encuesta que es cara a cara, que son las encuestas más fiables y pues tiene sus problemas de medición, porque en realidad lo que están midiendo es tendencia y no es exactamente, no mide exactamente pues la favorabilidad como te lo mediría una encuesta como la que hace el Nuevo Día. En realidad que pues sí, en la forma en que te presentan los datos y la editorialización que hacen en muchas ocasiones, pues ahí es que se toman unas libertades editoriales en ese sentido, pero que son más fiables al ser encuestas cara a cara. Ahora, no obstante, esta encuesta, como todo instrumento, la gobernadora tiene que estarlo mirando, tiene que estar buscando. Entonces, si sus encuestas propias internas, que las debe estar haciendo, están a la par con lo que está enseñando Lead Data acá, y pues obviamente ir haciendo los ajustes sobre la marcha. No esperar a que sea muy tarde para hacer esos ajustes. Obviamente hay una percepción del principio de año, las dificultades que hubo en los nombramientos del gobierno y pues ciertas cosas que pues llevaron a una percepción de que no se estaba moviendo mucho la cosa en términos gubernamentales. Pero para mí, mi percepción desde que eso terminó y desde que terminó la primera sesión legislativa hasta la fecha, pues la realidad es que la gobernadora ha recibido muchas noticias positivas y ha generado muchas noticias positivas alrededor de su gobierno. Así que tiene ahora la oportunidad en esta segunda sesión legislativa de introducir piezas de legislación que pueden mejorar la percepción, al igual que entonces también lidiar con el asunto. Una vez nombren la Junta de Supervisión Fiscal sobre el asunto energético, que sigue siendo pues uno de los temas principales en Puerto Rico con el que hay que bregar. Pero en términos políticos, esa noticia de que Proyecto Dignidad se está básicamente vaciando y que el PNP está agarrando esos votos y nuevamente trayendo esa base de Proyecto Dignidad de regreso al PNP, eso es era una de las tareas que tenía el PNP luego de la elección del 2024, y que se esté haciendo y haya logrado hasta el momento esos resultados es algo positivo para el PNP y para sus posibilidades de reelección de camino al 2028. Fernando, ¿qué tú crees? Yo creo que es muy temprano para dar la señal de pánico en cuanto a la encuesta de Elite. No por eso creo que nadie deba dormirse en las pajas ni descansar en sus laureles, porque esos errores fueron en parte lo que llevaron a que Pedro Pierluisi perdiera las primarias allá para el 2024. Y fue el pensar que, mira, como el primer año no es un año electoral, no importa tanto, no hay que proyectarse tanto.
Y ahí hay una diferencia bien grande entre la figura de Pedro Pierluisi y la gobernadora. La gobernadora siempre ha estado dando, siempre ha dado cara, trata mucho con la prensa, expone mucho su agenda, ha estado bien activa, implementando su agenda después de que se acabó el proceso de la confirmación de sus nominados para el gabinete, y ha estado haciendo varias cosas. ¿Qué yo pienso que pasó aquí? ¿Por qué vemos los negativos creciendo durante el verano? Mira, posiblemente por algo que no sé si lo interpreté bien como algo que Javier acaba de decir, pero que tal vez hay gente que dice, bueno, es que aquí no ha pasado nada. O sea, el público a veces tiende a ser un poquito impaciente, quiere todo de inmediato, la gente dice, los políticos no... O sea, la percepción de los políticos por varios años no ha sido la mejor. O sea, hay tiempo todavía para enderezar el barco, ver el porqué. Bueno, primero, si las encuestas internas que hace la gobernadora y hace el comité de campaña de ella confirman esto, pues averiguar el porqué, hacer un ajuste en su mensaje, hacer los ajustes correspondientes en su proyección, porque está a tiempo. Tú mencionabas en la primera media hora que ella básicamente está siendo evaluada sola. Eso vamos a ver un cambio ya a partir del año que viene, que no es año preeleccionario, pero ya empiezan a perfilarse posibles candidaturas para diferentes partidos, aunque ya sabemos quién es el que va a correr para la gobernación del PPD. No se sabe, o sea, siempre puede haber una sorpresa, alguien que tal vez la reta dentro del PNP a primaria, a la gobernadora, y ahí pues ya empezaremos a ver un poquito más de ese timoneo que tiende a suceder en la política local, impulsado por la prensa y otros grupos. Pero nada, entonces en cuanto a lo de Proyecto Dignidad, no me sorprende mucho, inclusive en parte por eso yo creo que Tomás Rivera Chatz, de los primeros proyectos en conjunto con la gobernadora que presentó para aprobar, era el proyecto de libertad religiosa. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con si era un proyecto que era importante o no, pero para ese sector que se había volcado, tal vez había salido de la fila del PNP y se había volcado al Proyecto de Dignidad, era una señal clara de que, mira, las necesidades y los intereses de ese grupo pueden ser prioridad dentro del PNP también. Y eso se demostró con obras, con la aprobación de ese proyecto de ley, entre otras medidas adicionales, que demuestran la implementación de legislación basada en valores, en fe, etcétera. Así que era de esperarse, no me sorprende, y pues me parece que eso sí es una tendencia irreversible, particularmente con el liderato que tenemos ahora en el PNP. Bueno, miren, yo creo que coincido con ustedes, es muy temprano en evaluar el trabajo de la gobernadora y no vamos a tener un cuerpo de trabajo o de obra hasta por lo menos final de diciembre de este año. Ahora, así como lo he dicho 20 veces, lo repito hoy, Javier. No importa lo bien que lo haga el gobierno PNP, siempre le van a pasar factura. No ha habido un gobernador PNP que ha sobrevivido a una picada. Ni uno. Todos han caído. Ahora, esto nos trae al peligro que corre este tipo de encuestas. En la medida en que hay enorme insatisfacción, y créanme que la hay, en las filas estadistas, con el manejo interno de la situación dentro del PNP, los contratos, las cuestiones, las posturas, la falta de una política que avance la estadidad. En esa medida, este tipo de encuesta, que es negativa para la gobernadora, se va convirtiendo en Vox Populi y va aumentando las antipatías a la gobernadora. Este es el tipo de instrumento político que no debe ser subestimado nunca, porque si tiene alguna base en la realidad, entonces se va fijando en la imagen. De hecho, Jennifer González aprovechó la caída en las encuestas de Pedro Pierluisi su primer año, cuando ya lo estaba retando su segundo año, prácticamente. Por lo tanto, ese es el peligro. O sea, una vez caen tus acciones en el mercado electoral y se convierten en que no puedes recuperar, porque obviamente esto es una desproporción descomunal de 5-1, ¿ok? Si fuera así, el peligro está en que
aun cuando mejore la economía, baje el crimen, todo eso es irrelevante en Puerto Rico, porque como la prensa es quien domina la perspectiva negativa, y esa perspectiva negativa siempre es que todo lo que ocurre hay que echarse la culpa al gobierno, pues entonces la ley de gravedad te baja. Así que ese es el peligro. El peligro es que esto se convierta en lo que es una percepción generalizada dentro de las filas del PNP y ya es caput, no importa lo que haga la gobernadora. Pero ahí mismo, ahí creo que diste en el clavo. Dentro de las filas del PNP. Si es dentro de las filas del PNP, entonces la gobernadora estaría en peligro. Porque ciertamente estoy de acuerdo contigo. El hecho de que se mejore la economía, mejore el desempleo, se mejore el turismo, se mantenga cierta cantidad de proyectos de construcción corriendo, etcétera, 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 no te garantiza para nada una reelección. Y la propia gobernadora lo demostró cuando retó a Pedro Pierluisi, que tenía muy buenos números económicos, pero que dentro de la base del PNP tenía una fisura y ciertamente pues no pegaba en términos de lo que esa base del PNP quería en su gobernador, y que nunca él pudo pues establecer ese arraigo dentro de la base, y ella sí. Y por eso es que están los resultados de la primaria del 2024, como surgieron. A pesar de tener un gobernador con muy buenos números económicos y una proyección en términos económicos muy buena, y hasta dentro de, en términos de estatus, habiendo tenido logros con proyectos que se aprobaron, por ejemplo, en la Cámara de Representantes. Se aprueba el proyecto de estatus, donde se incluía la estadidad como una de las opciones, y en el Senado también un proyecto que estaba avanzado y tenía ¿verdad?, bastantes coauspiciadores, o la mayoría de los coauspiciadores que ha tenido algún proyecto de estatus o de estadidad en la historia. Pero ciertamente dentro de la base había un descontento con Pedro Pierluisi, así que esos números que podría tener en la economía, pues no necesariamente se reflejaban en apoyo. Y la gobernadora tiene que estar encuestando, tiene que estar buscando ese contacto directo con el pueblo y con su base, y tiene que mantener el oído en tierra para que no le pase lo mismo. Bueno, mira, yo estoy seguro, o sea, yo lo estoy viendo todos los días, yo oigo radio comentario, hoy leo las leyes, lo que son las redes sociales, oigo los programas, veo lo que hay. Es obvio que la gobernadora tiene una revolución dentro de su partido. Una revolución enorme. Tú no puedes... No sé si revolución es la palabra. Bueno, tú no puedes, todavía no es una revolución, pero tiene una rebelión, una revuelta, ¿ok? Tú no puedes pretender ganar adeptos persiguiendo pierluisistas y rosellistas, porque tarde o temprano te van a pasar factura. Eso es uno. Y en segundo lugar, uno esperaría, con esta encuesta, mirando así los números al crudo, bueno, pues 58% cree que es malísima o mala. Ok, queda 42%. Tú esperarías que el resto le dé buenas notas, pero no es así. Pero Luis, lo que pasa es que no... Pero déjame terminar, o sea, si eso es así, pues tú esperarías, caramba, un 38, 40% le dan buena nota, pero no, solamente 12%. Eso quiere decir que el problema está en su partido. Los números, podemos discrepar de los números en términos generales, pero la tendencia está ahí. El problema que ella tiene es con la gente de su partido. Cógelo ahí, Javier. Discute lo que tú quieras. Entre Fernan, lo que pasa es que estás tomando los números de esta encuesta como si esta encuesta estuviera balanceada en términos de lo que es en la base del PNP y la base de los otros partidos. Y haya una muestra representativa de esto, que no lo sabemos, no lo sabemos. Y las encuestas serias, encuestas que son cara a cara y encuestas que hacen este tipo de balance, así lo refleja la encuesta. Y ahí es que tú puedes ver si dentro de esa muestra
que dice identificarse con el Partido Nuevo Progresista, eso está pasando. No puedes concluirlo por este tipo de encuesta. Necesitas otro tipo de encuesta como la que el Nuevo Día saca para poder hacer esa conclusión. Fernando. Yo coincido con Javier. Aquí falta mucha data. Mira, es cierto de que uno oye chismes, comentarios de personas que militan en el PNP, que pues han tenido sus roces con la nueva administración, lo cual siempre sucede cuando hay un cambio de mando después de una primaria y una elección donde se cambia a un gobernador del mismo partido por otro. O sea, porque el personal de confianza cambia, los contratistas cambian, las personas que acaban en puestos de supervisión cambian, la gente que está a cargo del partido cambia. Pues obviamente es natural que hayan fricciones, pero traducir o transportar eso, extrapolarlo a que el PNP pues tiene un tiroteo formado dentro, yo creo que es tirar el chicle un poquito demasiado. No es dentro del alto liderato del PNP. No, te estoy hablando del partido en general. O sea, estoy hablando la base, ¿ok? O sea, cuando yo veo estos números coinciden con lo que yo estoy viendo, lo que estoy oyendo por radio y lo que estoy viendo en las redes. Eso no quiere decir que sean exactos ni que sean correctos, pero coincide. Yo lo único que le tengo que decir a ustedes, esto tiene un problema que va más allá de percepción. Esto se puede convertir en un self-fulfilling prophecy. Mira, digamos que hay un problema como tú lo estás explicando. La solución la voy a poner bien sencilla. Se tiene que imponer disciplina verticalmente desde la presidenta del partido hasta el líder de sector, barrio, comunidad, etcétera. De que aquí vamos todos unidos, aquí nadie va a perseguir, o sea, aquí nadie se va a coger la libertad de hacerle X y Y a porque estuvo con fulanito menganito en las elecciones pasadas, porque de lo contrario, o sea, y en el PNP se puede imponer disciplina. El PNP con la estructura electoral que tiene, que nunca duerme, o sea, la ves cada 4 años, o si hay una elección especial se despierta de repente, pero esa estructura se presta también para que se imponga disciplina y se vele por el cumplimiento. Que ahí es que, por ese motivo es que yo hablo mucho de la importancia de mantener sólidas las estructuras del partido, porque el PNP, si bien canaliza muchísimas energías y es un partido muy dinámico, a veces como que la estructura y la dejamos rezagada. Y yo creo que ese es lo único que podría salvar al PNP de comerse a sí mismo y caer en un proceso primarista y perder el impulso y la ventaja que tiene ahora mismo con el control de ambas cámaras legislativas y el control del Ejecutivo. Bueno, lo que esto anticipa o pudiera anticipar es otro caso similar a las primarias del año 24. Eso es y dependiendo de los números, porque cuando los Ferrer Ángel suelten las encuestas que ellos hacen, pero que no liberan, entonces si coinciden en esto, all hell will break loose, ¿ok? All hell will break loose. Así que, porque el precedente ya está. O sea, el precedente es, para salvar el partido hay que liquidar el líder. Ese precedente lo abrió ella. Está ahí puesto. De hecho, no fue ella. Debo ser más cuidadoso. Fue Ricardo Rosselló, que retó al presidente de su partido, que se llamaba, ¿quién? Pedro Pierluisi. Desde el año 2014. Eso estaba puesto ahí hasta el 16, que lo derrota, y entonces viene eso. Esto empezó con Fortuño versus Rosselló, padre. Yo creo que podemos tirar la raya un poquito más para atrás. Exacto, tienes razón. Sí. Tienes toda la razón. O sea, la regla en este siglo dentro del PNP ha sido o salva el partido y sacrificas la candidata o el candidato o se van todos por el sifón. Ejemplo, el 12. En el 12 no hubo nadie que retó a Luis Fortuño y Alejandro García Padilla le ganó. O sea, la regla en el PNP ya está. El PNP sabe que es el único partido capaz
de autorreformarse estando en el poder. Y eso, créanme. El PNP a veces internamente es más efectivo en oposición a su propio gobernador o gobernadora que la oposición política. Exacto. Eso ha ocurrido. Pero Luis, para eso tiene que llegar a unos números de favorabilidad que estén bastante malitos y estén mucho más bajos. Están bastante malitos. Que lo que pueden estar... Tienen que llegar a un número que corroboren esto. Exactamente, eso es lo que te quiero decir. O sea, esta encuesta, Luis, ¿desde cuándo existe? Yo no me acuerdo que la empezamos a discutir el año de las elecciones, el 2024. Y además, Lidata dijo 3 días o 5 días antes de las elecciones que iba a ganar Dalmau. O sea, exactamente. Y recuerden. Y después, entonces, y después el día antes de la patronal. El día antes de las elecciones, como que. El día antes de las elecciones, como que echó para atrás un poquito y puso a Jennifer un poco más separada, sí. Sí, pero todavía dentro más o menos de un margen de error y etcétera. O sea, que ella también fue de las que, como otros analistas que se fueron por el barranco, que se fueron full con Juan Dalmau y que pronosticaron que Juan Dalmau iba a ganar seguro. Así que, cuidado, no es que estoy menospreciando la encuesta de Lead Data, pero tampoco le puedo dar la credibilidad de empezar a decir que gracias a esos números, pues entonces ya estamos en una situación de no retorno para la gobernadora, porque no me parece que sea así tampoco. No es un no retorno. Ella controla su destino. Vamos a entenderlo así. Ella tiene que alterar el curso, si esto es correcto, ¿ok? Y tiene que alterar el curso dramáticamente. No en el gobierno, porque fíjese, la criminalidad está abajo, el desempleo está controlado, ha sido un gobierno que no ha tenido hasta hoy grandes escándalos, pudiera tenerlo, pero no los ha tenido, que sí, mucho conflicto, mucho lío, pero eso es irrelevante. Eso es irrelevante en el hábitat que vivimos. La jungla es fuera de los nombramientos. Fuera de los nombramientos no ha habido nada que yo pueda decirte que aquí hay algo que en el término del gobierno está manga por hombro. Dime. Ok, pero hay una situación que nadie aquí ha mencionado. Luma. La gobernadora gana primarias y gana elecciones con su caballito de pelea, que es que Luma se va. Pero, por un lado, oye, hemos tenido apagones. Gracias al cielo, no hemos tenido nada así severo que dure una semana. Ha habido una mejoría. Significaba que para el verano iba a haber estos apagones y estas cosas. Y la verdad es que este gobierno trabajó para que la generación... medidas para aumentar la generación de cara al verano. Esto no fue improvisado. Pero lo que sucede es que, por un lado, la situación energética muestra un poco más de estabilidad. Estamos muy lejos de resolverla. Pero se le hace bien difícil a la gobernadora darle un spin positivo a esto cuando su caballito de pelea sigue siendo Luma se va. Y entonces el público está esperando todavía un poco más de claridad en qué va a pasar con esto. Y Luma no se va. Y yo me imagino que esto le afecta. O sea, definitivamente le tiene que afectar porque por un lado no puede decir la situación energética está mejor sin restarle a su pelea de que, mira, Luma se tiene que ir y genera también. Y Luma no se va. ¿Por qué? Porque le hizo un ataque preventivo. La demandó en la Corte Federal de Promesa. Lo que quiere decir que eso obliga al gobierno a contrademandar. Eso entabla un litigio, descubrimiento de pruebas y los abogados metiendo el metro. Ustedes saben cómo es eso. You know how it goes, ¿verdad? Por lo tanto, lo otro, la Junta de Control Fiscal está descabezada, está todo paralizado. Mientras esté todo paralizado y no se resuelve la cuestión de la deuda de energía eléctrica, no se liberan los fondos para poder reconstruir las cafeteras que tenemos. Por lo tanto, tarde o temprano lo que fue su caballito de batalla se pudiera convertir en su espada de Damocles. Y mientras la Junta no esté constituida y el litigio de Promesa de la Autoridad de Energía Eléctrica no culmine con una decisión sobre qué va a pasar con el pago a los bonistas y qué va a representar eso en términos de si hay aumento en la factura, no hay aumento, si se logró salvar eso, etcétera, pues hay una incertidumbre con qué ocurre o qué iba a ocurrir con el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y eso, pues, ya estamos a septiembre 2 del año 2025 y no se espera que este asunto finalice
Si es que va a llegar hasta el final en términos de litigio, pueden pasar años. Si se llega a un acuerdo, pues para el año que viene en algún momento podría ser que eso finalice. Bueno, bien cómo se complica todo, ¿verdad? Y lo que hay. Pero nuestro trabajo es analizar todo lo que sea noticia. Y el de los ¿verdad? abogados sea es noticia, complicar las cosas también. O sea, de eso vivimos. Porque uno arroja luz en el análisis, aunque sean divergentes, que sean disidentes, pero se arroja luz sobre el tema, que es lo que queremos. Vamos a hacer la pausa. Son las 6:27. Cuando vengamos, el tema favorito de Fernando Zambrana, Donald Trump. Regresamos. A pesar de que un tribunal de circuito apelativo federal le determina que la movilización de la Guardia Nacional para ejercer funciones policíacas es inconstitucional, Trump insiste que enviará militares para controlar el crimen en Chicago. Tanto el alcalde de Chicago como el liderato de Illinois se oponen. Impondrá aranceles a los fármacos extranjeros que están exentos en este momento. Esto pudiera aumentar, primero, crear escasez de los genéricos y aumentar los costos significativamente para el Medicare, Medicaid y para los seguros de salud. También eliminó a través de Robert Kennedy la elegibilidad de vacunas para COVID, excepto para mayores de 65 años, y purgó el CDC. También castigó a Colorado, lo que estábamos hablando ahorita, por el voto por correo, y trasladó la fuerza del espacio a Alabama. Aquí hay una historia que me envían que es interesante, que me parece que tenemos que considerar, y es lo siguiente. El Contralor del Estado de Texas dice y calcula que Texas tiene 14 bases militares que dejan un impacto económico, escuchen bien, 114,000 millones de dólares en el año 21. Eso es 12 veces más lo que recauda Hacienda en un año. Según los datos, dice, the study estimates that in 2021 bases in Texas generated more than 114 billion in economic activity and added more than 67 billion in the state's gross domestic product. The bases also generated more than 42 billion in annual disposable personal income. Y piense lo que es el costo-beneficio. Mientras en Puerto Rico la prensa persigue los militares y no quiere bases militares, hay otro factor. Mr. Maduro envía sus narcotraficantes para que asesinen nuestros hijos al son de prácticamente el 60% de los asesinatos que se han perpetrado en Puerto Rico en los últimos 26 años son relacionados a drogas, guerras por puntos, venganza y todo eso, sin contar una estadística que tiene el negociado de ciencias forenses, que es la cantidad de hijos que han muerto a razón de los sobredosis de heroína, cocaína y fentanilo. Así que, para que vean, estos son los contrastes que la prensa no hace. Costo-beneficio. Cójanlo ahí. Se te quedó que Trump murió este fin de semana y resucitó hoy. ¿Verdad? Resucitó entre los muertos. Oye, Luis, yo estaba hablando con Javi. Que, yo pensé que era una plástica o se estaba injertando más pelo. Yo no sé cuál de las dos era. Yo le estaba preguntando a Javi si él coincidía conmigo de que esto podía haber sido una situación tipo como la película Dave, Presidente por un día, no sé si te acuerdas, de los 90. Sí. Que esa película está genial para el que no la haya visto. Que el presidente se puso bien malo y buscaron a uno que era un doble y lo pusieron como presidente. Lo que el H iba y venía, porque los rumores por ahí eran de que estaba muriendo, se había muerto. Yo creo, honestamente, que ese hombre fue a Walter Reed, le hicieron unas pruebas y él se dio a mismo de alta, como hizo en el 2020 cuando le dio COVID. Dijo, no, yo me voy de aquí. Aquí viene Fernan con las teorías de conspiración y todo esto. No. Mira, pero la verdad es que, oye, el hombre
está tan accesible a la prensa y da tantas conferencias y tantas actividades que se va 2 días a descansar y rápido piensan que se murió. Es que no es normal. O sea, él no puede estar quieto, él tiene incontinencia verbal y mental, y entonces si tú le quitas el fotuto por un día, ahí sí se muere. Bueno, pues, algo definitivamente pasó. La ausencia de Trump es del jueves para acá, o sea, viernes, sábado, domingo. Oye, todo el mundo tiene derecho a cogerse el Labor Day. No, yo estoy de acuerdo. A mí me ayudó con la salud mental. Lo que pasa es que, nuevamente, no es normal porque él no puede estar quieto. Es el Trump Derangement Syndrome. No vengas con eso. Mira, pero yo le voy a decir... Fernan este fin de semana estaba bien tranquilito, bien contento con la familia, se dio un viajecito, por una lancha de drogas en pedazos. Mira, y CNN dice, alleged drug, alleged. Eso es lo que pueden hacer. Se lo filman en video y dice, alegado. Tú ves los fardos de droga atrás en la lancha. No es alegado. Bueno, yo tengo que decir alegado siempre porque he tenido que representar a personas que lo han cogido haciendo eso. De hecho, lo normal, a menos que se hayan ido los tiros con personal de la Marina, porque estas intervenciones en el Mar Caribe, quería abundar un poquito sobre esa noticia que la he buscado, no he podido encontrar nada así oficial. Busca mi Twitter, que está ahí. Busca la X, ahí está. Pero mira, para comentarte un poco, bueno, aquí hemos hablado muchas veces de que una de las rutas principales para el narcotráfico entre Colombia y Venezuela y Estados Unidos pasa por el Caribe, por República Dominicana y Puerto Rico. Casi todas las semanas, ya sea la Guardia Costera de Estados Unidos o la Marina, a veces la Marina de Guerra estadounidense, si se cruzan con un barco no identificado, o inclusive la Marina holandesa, hacen la intervención y llaman a la Guardia Costera para arrestar a estas personas y los procesan en su inmensa mayoría de las veces aquí en Puerto Rico. Le radican cargo en el Tribunal Federal por importación de narcóticos, etcétera. Que es bien raro que las vuelen en canto a menos que se haya dado un tiroteo. Por eso es que yo estaba buscando la noticia porque eso me está bien extraño. O sea, Metro la tiene, búscale en Metro también el video para que tú lo veas. Hay unos protocolos que se siguen. Fernando, no seamos ingenuos. Tú no te montas en una lancha de rapidez en el medio del Caribe para llevar lechugas y arepas. Mira, pero yo te lo digo medio son en broma. Lo que pasa es que cuando yo me pongo el sombrero de abogado y tengo que representar a una persona que le imputan eso, yo no puedo decir que es culpable. Para eso le entrego la licencia al juez. Esa persona estaba en un ejercicio de ocio y de tratando... Ahora, no, pues uno busca cómo defenderlo, pero el relajo aparte, que esto que sale no es nuevo, pero lo poco común es la alegación de que la volaron en canto. Sí las vuelan en cantos después de que ocupan la droga y sacan a la gente de la embarcación y los arrestan. Pero que la hayan volado en cantos en el medio de la intervención, eso me parece que pasó algo más ahí. Puede ser que se hayan ido a los tiros. Oye, porque eso ha pasado con lanchas llenas de droga llegando a Puerto Rico. Inclusive creo que el año pasado o antepasado murió un efectivo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en un tiroteo fuera de la costa de Cabo Rojo, que una gente en una yola llena de droga empezaron a disparar. Así que, pues nada, eso me llamó un poquito la atención. Pero en cuanto a lo que Javi comentaba ahorita del movimiento de la base del Space Command de Colorado a Alabama, simple y sencillamente pues porque Colorado tiene una política pro voto por correo, a mí me parece incorrecto. Y de hecho, ya hay algunos gobernadores demócratas que han empezado a hablar de la posibilidad, esto sería bien interesante, de básicamente decirle a sus constituyentes, vamos a dejar de pagar impuestos federales, ya que el dinero federal se lo están repartiendo solamente a los estados republicanos y a gente o políticos que estén haciendo lo que Trump quiere. Yo no veo con buenos ojos que se esté utilizando los fondos públicos federales o el movimiento de base como un arma política, maciza. Sí, pero o sea, es que es una forma burda de tratar de pero no me sorprende. O sea, tú no puedes esperar un beso de un burro, o sea, sino una patada. No me sorprende, pero le sacamos el monstruo. Pero creo que puede causar otros problemas más serios. Porque mira, si el presidente Trump es tan agresivo tratando de implementar su agenda y
básicamente extorsiona a la oposición política como lo hace ahora, la oposición política va a empezar a empujar para atrás. Está bien. Y puede ser tú lo que estás hablando es de un slippery slope, Sí. de que pueda seguir, y si hay Se un ponga cambio peor. de mando en la presidencia, pues entonces un presidente demócrata haga lo mismo y lo revierta y sigan así, hay una O un inestabilidad. conflicto con Hay Trump una inestabilidad. presente en la presidencia. Pero lo que te voy a decir es que esto es Space Command. La realidad es que tampoco es, en términos de política pública, pues sí, importante, todo lo que tenga que ver con los, ¿verdad? El espacio y todo eso, especialmente para los niños, y tener esa ilusión y regresar esa ilusión al americano, ¿no? Pero al final del día, mira, esto es un proceso de traer empleo a Alabama, quitárselos a Colorado y traerlo a Alabama. Así que al final del día le está haciendo esto para su base. Y Luis, como lo decía en la primera intervención cuando hablé de esto, lo comparamos con Puerto Rico. ¿Y cuál es el efecto directo e inmediato? Va a traer 30,000 empleos, que es lo que se proyecta, empleos directos. Y entonces, en términos de la economía, billones y billones de dólares va a representar esta movida de esta base a Alabama. Así que, cuando tú miras lo que ha pasado en Puerto Rico, cómo se le quita ese movimiento económico al área noreste de Puerto Rico, a Ceiba, Fajardo, todo el área noreste, Vieques, y el efecto que tiene en la seguridad, pues mira, Donald Trump está dejando claro que este tipo de movida y tener bases militares y el movimiento económico que eso te trae es algo positivo para todas estas regiones donde existen este tipo de bases. Pero nada, en Puerto Rico siguen bajo la idea que nos vendieron en los 90 y a principios de los 2000, que en Vieques había un genocidio. Y que nos están vendiendo todavía. Que aquí, ¿tú te acuerdas también que parte de lo que decían era que había más cáncer en esa área por el efecto que tenían Y la estos ejercicios y las balas y todo esto? Años después se comprobó que esto no era, que eso era una propaganda que no estaba basado en data. Y al final del día, pues todas esas, igual que los pilares de Lela se han ido derrumbando uno tras otro, pues en el caso de Vieques y lo que ocurrió en Vieques, hemos visto ahora el efecto, más de 25 años después, de lo que fue esa decisión. Bueno, yo le traigo lo que es, ¿verdad? Mira, el político que se ponga potrón, el líder, con Trump, las paga. Podemos estipular eso, ¿verdad? Pues que no se va a quedar dado, exacto. Y si, pues, exacto. Y si Puerto Rico se pone muy cabreado con la cuestión de las bases y esto, a todo lo que da, Trump va a pasar factura. ¿Ok? Eso es así. Por lo tanto, es obligación tanto de Jennifer González como de Pablo José, que son los dos oficiales electos, de tener pisar blandito con esto para defender los mejores intereses de Puerto Rico. Porque Trump no le tiembla la mano, como le acaba de hacer a Colorado, de tumbarle 30,000 empleos y billones a la economía. De hecho, yo recuerdo cuando empezó Vieques y nosotros estábamos aquí en la mirilla, en su parte inicial, su primera parte, Carlos Colón de Armas, recuerdo que Dios lo tenga en la gloria, nos hizo un análisis y él calculaba hace 25 años que Rupert Rhodes le dejaba cerca de 1.200 millones de dólares, que hoy debe ser cerca de 3.000 millones, al área este de Puerto Rico. Pero Puerto Rico optó por no tener eso. En Vieques y Culebra ocurría un asesinato cada 7, 8 años, raro. Hoy en día son puntos de trasiego de droga y mandan allí el cartel de los soles, mandan allí los narcotraficantes y las muertes de los hijos de Vieques, de Culebra, de Ceiba, de Fajardo, de Naguabo y Humacao son cientos. ¿Por qué? Porque la Marina daba una defensa, no se atrevían a entrar por ahí. Pero
Eso fue lo que optó Puerto Rico. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado en esto. Fíjate, en lo que sí. tú hacías tu intervención ahora, Luis, encontré el video en tu X, lo estaba viendo. A todas luces, los tripulantes de esta embarcación lo que estaban haciendo era moviendo la embarcación, no se ve que estaban disparando ni nada. Es más, no se ve ninguna embarcación de la Marina estadounidense o de ninguna otra fuerza militar un dron. Y la volaron en canto, o sea, había una explosión. Ojo, mucha gente va a decir, bravo, esto, así es como hay que bregar con este problema, esta plaga del narcotráfico, etcétera. Pero cuidado, porque... Cuidado, no es una guerra. Escucha. ¿Entiendes? Es una guerra. Pero escucha, nosotros estamos bajo ataque hace 30 años. Luis, las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan con la inteligencia que tú puedes obtener. Y muchas de estas, en cada barco de estos, siempre hay uno que se vira, te lo puedo garantizar. Y habla de dónde salió y quién era el supervisor y los identifica y ayuda a que los investigadores de la DEA, FBI y otras agencias federales que tienen presencia, particularmente en Colombia, en Venezuela, pues tapadito, tal vez a través de la CIA, puedan saber de dónde está saliendo la droga y poder entonces montar casos contra personas responsables o atacar el problema de su raíz. O sea que por un lado, pues, esto es la Casa Blanca mostrando molleros, haciéndose lucir como el más fuerte, pero ojo, esto también tiene sus consecuencias prácticas. Vamos a olvidarnos del debido proceso de ley y eso, olvídese eso. Vamos a hablar de lo práctico. Si tú vas a empezar a volar en canto, estas yolas llenas de droga, vas a crear un vacío en la inteligencia que las agencias de ley y orden que tenemos aquí, o sea, las federales, necesitan para hacer su trabajo. Fernando, tranquilo, este es el inicio. Oye, hay una cosa que se llama interdicción en alta mar. Tú lo sabes. Sí. Y ahí es donde cogen a los chotas, ahí es donde cogen a los que hablan como pajaritos, ¿verdad? Por lo tanto, el día que cuando hagan la interdicción, le van a hacer una oferta que no pueden rechazar, tipo Don Corleone. Pero es que aquí la volaron canto. O te mandamos permanentemente para el hotel que tiene Bukele allá, o tú cantas y dices de dónde vienes y qué te mandaron. Pero yo estoy de acuerdo contigo que esto no puede ser una política que tú todo lo que venga por ahí lo vas a volar, pero en el gran esquema de lo que está ocurriendo, pues si volaste una y pues eso pasó, pues también estás dejando en términos políticos no pierde mucho versus la inteligencia que podría obtener en esta situación particular. Inteligencia que ya en este momento tiene al punto de que está ofreciendo la recompensa por Maduro, la subió, que estamos movilizando barcos para cubrir el área. Lo que pasa es que las rutas cambian con frecuencia y la gente a cargo de las rutas también. O sea, se liquidan entre ellos mismos y pues ellos se tienen que mantener al día. La inteligencia de hace 2 meses no es igual de buena ahora. Por eso es que yo digo, en términos enteramente prácticos, vamos a olvidarnos de bendito, mataron a fulano, debieron haberlo hecho o no, debieron haberle dado un día en corte o no. Que pues yo tengo unos comentarios sobre eso que me voy a reservar por ahora. Pero que, ojo, o sea, esa política así muscular, militarizada para atender este tipo de problemas, pues también puede causar más problemas sobre la marcha para la Agencia de Ley y Orden Federal. Bueno, te voy a hablar ahora en términos prácticos, como tú dices. Hay una cosa que se llama disuasivo. Yo estoy seguro que estos son los primeros tiros que hay en esta guerra contra el narcotráfico. Tan pronto tú vueles en pedazos 3 lanchas rápido, yo te garantizo que no van a haber muchas que van a salir. Y lo otro, espera una interdicción, espera que intervengan directamente con la próxima lancha para hacer lo que tú dices. Sí, díganme quién los enviaron, por qué, qué tienen, que esto es lo que hay, o sencillamente van presos de por vida con Bukele. O a lo mejor los mandan, ¿dónde? Angola, ¿dónde los iban a enviar? No, tienen esa gente con la cantidad de drogas que entran, siempre son sobre 1,000 kilos, eso es un mínimo de 10 años de cárcel, una guía de sentencia sobre 16 años. O sea, y tienes que cumplir la sentencia en una prisión federal primero y después te deportarán. O sea, pero no es que eso es un revolving door de que te cogieron, hablaste, te sentenciaron y te deportaron de inmediato. O sea, esa gente está haciendo, esa gente que coge en alta mar hace tiempo duro, después de que son procesados y la inmensa mayoría se declaran culpables, porque en verdad está bien difícil
tú defenderte un caso donde no hay nadie a 100 millas náuticas alrededor tuyo y hay unos cositos flotando que casualmente pues tenían pericos, y pues no había más nadie por allí, tú sabes. Así que pues mucha gente termina cogiendo un acuerdo. Pero nada, o sea, oye, el tema del disociativo lo puedo entender. Por otro lado, te tengo que decir que en esas lanchas normalmente hay uno o dos que siempre son pescadores, pobres diablos, que le vendieron Villa y Castilla, cometen el error de decir que sí. Siempre hay una persona que es el capitán de la lancha, que ese está un poquito más adentro, y siempre está el fiscal, que ese sí Javier, es un miembro de la organización, que ese es el importante. Javier, ¿tú te crees que aquí Maduro no va a formar un alboroto con esto? Nos están invadiendo, han matado 4 de nuestros ciudadanos. Y todo el mundo se va a enterar. Y en el momento que en Venezuela todo el mundo se entere que están volando lanchas en el Caribe, chacho, no había que te convenza a que tú te montes en una lancha de eso, teniendo la Marina de Estados Unidos de frente. Ese es el disuasivo. Sí, de acuerdo. Y por eso mi comentario de que la pérdida de quizás inteligencia en una de estas situaciones, pues no afecta grandemente a los Estados Unidos cuando lo tomas cuando lo extrapolas y lo comparas con el disuasivo de tener estas imágenes ahí corriendo. Pero Luis, o sea, Maduro lleva semanas ya con esto de que esto es una invasión y preparando el ejército. Hay una propaganda por ahí corriendo de que supuestamente ha añadido cientos de miles de personas a la milicia y que está listo para combatir y toda esa cosa. O sea que esto, Maduro siempre tiene ese show montado encima. Así que eso es lo que va a decir. Bueno, para cerrar, para que la gente entienda, hay una actividad militar defensiva contra el narcotráfico que viene de Venezuela. Está ahí, con buques de guerra, con lanchas rápidas y la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela. Pero en Puerto Rico hay otra guerra y es una confrontación ideológica. Y la confrontación ideológica es donde se ha utilizado lo que es la interdicción en contra del narcotráfico para demonizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la militarización en Puerto Rico y la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico. Las dos cosas están existiendo a la misma vez y ese es el drama, ¿verdad? Y el gobierno reculando para atrás, los dos partidos mayores, a la defensiva con la prensa, y ahí estamos. Vamos a ver qué va a pasar si decidieran abrir una base en Puerto Rico. Ustedes van a ver las marchas, a todo lo que da, las confrontaciones, y eso es lo próximo. No creo, jamás, yo no creo que Maduro, que apoya la independencia para Puerto Rico y que tiene sus activos en Puerto Rico, vaya jamás a atacar a Puerto Rico con drones o con lo que sea, por una sencilla razón. El mono sabe el palo que trepa. Y atacar territorio americano, pues ya es otro cuarto. Así que con eso, gracias a Javier, gracias a Fernando. Hoy gozaron en cantidad porque les di el tema favorito de ustedes. Así que regresamos mañana.